¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Soy Claudia Rosa Pérez y tengo el enorme gusto y satisfacción de llegar sábado a sus hogares a través de las redes, a través del programa Conversando en Familia de la ONG Fortaleciendo a la Familia. Quisiera empezar el programa agradeciendo de todo corazón a las personas que sábado a sábado se vienen conectando y también a aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista en sus redes o sus contactos, sus familiares o aquellas personas que consideren que puede ser importante este tema. El propósito de estos temas es tratar diferentes materias en cuanto a la familia, a la crianza, al crecimiento personal, a la responsabilidad y rol que pesa sobre los padres en educar a los niños que son el futuro de nuestro país. Queremos hacer una campaña de recuperación de valores que tanta falta nos hace como país. También quisiera agradecer a las personas que se están empezando a suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Allí van a encontrar todos los temas que están grabados y va a ser de mucho provecho, de mucho interés para muchísimas personas. Hoy día tenemos un tema sumamente importante. El tema titulado es La familia y el matrimonio en la Constitución Política del Perú. Tenemos un súper invitado que es el doctor Walter Villegas, al cual voy a hacer una breve semblanza para que lo conozcan un poquito más. El doctor Walter Villegas es abogado y analista político, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos en la Maestría de San Marcos. Le damos la bienvenida. Y a sus órdenes, a su servicio y a su disposición. Muchísimas Muy gracias. bien, muchísimas Muy gracias por buenos esa días. apertura, por esa buena predisposición. Usted es un abogado constitucionalista, es un analista político, va a dar ese enfoque de familia de manera respaldado o a la luz de la Constitución. Nosotros siempre decimos que la familia es la célula básica más importante, es el núcleo de la sociedad, lo más valioso, lo más sagrado que todos tenemos que cuidar, promover y defender. Y qué mejor que un abogado constitucionalista nos amplifique a la luz de la Constitución, de la Carta Magna. Bueno, vamos a pasar a compartir la pantalla, si le parece, Sí, claro, por favor, adelante. para que Listo, inicie gracias. con este PPT. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Me dice si se ve, por favor, la Sí, pantalla? sí, ya se ve perfectamente, sí. Ok. A ver, estimados todos, estimada doctora Claudia Rosa Pérez, ¿no? Sí, comencemos de la 1 para dar la intro, la introducción. Bueno, es necesario, ¿no? Hacer rápidamente, pues, una lectura breve, una lectura rápida, ¿no? Por razones de tiempo, ¿no? Sobre el enfoque de familia, ¿no? Como un arma, un instrumento, una herramienta para erradicar el enfoque de género en las políticas públicas dentro del Estado peruano aquí en el Perú, ¿no? Muy bien, acá hacemos rápidamente una revisión rápida. ¿Qué son las políticas públicas en el Perú? Las políticas públicas son el conjunto de actividades, programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos dirigidos a un objetivo general desarrollados por el Estado peruano para atender las necesidades específicas de la población. Su diseño, gestión y evaluación son parte esencial del quehacer del gobierno. Adelante, por favor. Las políticas públicas generalmente se desarrollan en el marco de unos enfoques transversales. Se trata de principios, concepciones o valores que se asumen como importantes e ineludibles para el desarrollo de cada una de las acciones del Estado. Se puede decir que un enfoque es el objetivo integrador de cada política. Entre los enfoques aprobados por el Estado peruano tenemos el enfoque de derechos humanos, de intergeneracionalidad, de interculturalidad, de juventud, etcétera, por lo cual ahora invocamos el enfoque de familia. Siguiente, por favor. Ya. La importancia del enfoque de familia ante los problemas que aquejan a la sociedad y que son por todos conocidos: violencia generalizada, corrupción, embarazo adolescente, desnutrición, desigualdad, abandono, etcétera. Se hace necesario explorar nuevas alternativas de solución. En este camino es fácil de ver que de los enfoques que viene utilizando el Estado peruano en sus políticas públicas, se nota la falta de uno que tenga como eje principal a la familia, por ser la organización nuclear central más importante de la sociedad
y del Estado peruano. Y cuando el hombre es un ser social y un ser familiar, allí donde hay hombre y familia, y eso la convierte en la única institución imprescindible para el individuo, porque es la institución de la vida. Siguiente, por favor. Es imprescindible el enfoque de familia porque tiene características particulares que la hacen diferente a otras relaciones primarias, como podrían ser la amistad o la propia convivencia. Porque aún pudiendo englobar a estas últimas, la familia requiere algo más específico, un aspecto que marca una diferencia respecto de la reciprocidad entre los sexos y entre las generaciones, es decir, la familia conecta el eje de la pareja hombre-mujer y el eje progenitores-hijo. La familia es la única institución social que cumple triple rol al conectar al individuo y la sociedad, la naturaleza y la cultura, lo privado y lo público. Siguiente, por favor. Desde el plano normativo, se entiende que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. El carácter natural de la familia supone que su constitución y fines no son definidos por las normas legales. La familia precede al Estado, por lo que constituye un espacio insustituible para el desarrollo integral de las personas y es un medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Por ello entendemos que la familia debe recibir la protección y asistencia necesarias para consolidarse de acuerdo a los valores y principios que le son propios, para poder asumir plenamente sus responsabilidades y para cumplir sus fines dentro de la comunidad en sociedad. Siguiente, por favor. Ahora sí entramos en materia, brevemente haciendo lectura rápida, ¿no? Ya la doctora Claudia Rosa Pérez, estimados amigos, estimados todos, me hará las preguntas pertinentes, ¿no? Una vez terminada esta exposición, ¿no? De lectura rápida, lectura breve, rápida, pero firme y contundente, pero vamos a continuar, ¿ya? Leyendo, ¿no? Los artículos constitucionales pertinentes. Análisis constitucional de la familia, artículo 4, proteger a la familia, promover el matrimonio heterosexual. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano y en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Siguiente, por favor. Ya. Por otro lado, también existen normas legales, ¿no? Infraconstitucionales, o mejor dicho, que están por debajo de la Constitución, que también regulan el derecho de familia, ¿no? Y obviamente también regulan el derecho constitucional de la familia, el derecho constitucional familiar, ¿no? Está, por ejemplo, el Código Civil del Perú del año 1984, el libro tercero, que es de derecho de familia, la sección primera, ¿no? Así como sus disposiciones generales, ¿no? La regulación jurídica de la familia, ¿no? Puntualmente también tenemos el artículo 233 del Código Civil del Perú del año 1984, que dice así, ¿no? La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú, ¿no? El artículo 233 del Código Civil del Perú de 1984 se interpreta constitucionalmente bajo el principio de concordancia práctica junto con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú de 1993. Siguiente, por favor. También tenemos otras normas legales, ¿no? Que son infraconstitucionales y que están por debajo de la Constitución, pero que son importantes para regular el derecho de familia, el derecho constitucional familiar, ¿no? El derecho constitucional de familia. Tal como, por ejemplo, el Código del Niño y del Adolescente, ¿no? Tenemos el libro primero, Derechos y Libertades, capítulo primero, Derechos Civiles, ¿no? En el artículo 8 del Código del Niño y del Adolescente tenemos, ¿no? A vivir, el derecho a vivir en una familia, ¿no? El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia, sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral.
El artículo 8 del Código del Niño y del Adolescente se interpreta constitucionalmente bajo el principio de constitucionalidad y concordancia práctica, junto con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú de 1993 y junto con el artículo 233 y 234 del Código Civil. Siguiente, por favor. Asimismo, también tenemos, ¿no? Dentro del Código Civil del Perú, ya lo dijimos, del año 1984, el libro tercero de Derecho de Familias y también sus disposiciones generales, ¿no? También tenemos el concepto de definición del matrimonio, ¿no? Que dice así, ¿no? El artículo 234, ¿no? Está estipulado ahí lo que es el concepto de matrimonio de acuerdo al derecho de familia, ¿no? Aquí en el Perú. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella. No dice entre un varón y otro varón o entre una mujer y otra mujer. Ahí bien claro dice varón y mujer. Legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código. A fin de hacer vida común, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. El artículo 234 del Código Civil del Perú de 1984 se interpreta constitucionalmente bajo el principio de concordancia práctica, junto con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú de 1993 y con el artículo 8 del Código del Niño y del Adolescente, en las normas peruanas. Siguiente, por favor. Asimismo, también vamos al concepto de la familia en la Constitución Histórica del Perú. ¿Cuáles son sus precedentes constitucionales históricos? Es así que tenemos que para la Constitución de la República del Perú de 1979, promulgada el día 12 de julio del año 1979, tenemos en el preámbulo de la Constitución Política de 1979 lo siguiente, ¿no? Que dice así, ¿no? Que reza así, ¿no? Nosotros, representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres iguales en dignidad tienen derechos de validez universal anteriores y superiores al Estado, que la familia, y bien grande lo dice, que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura. Ese punto, por ejemplo, no figura actualmente en la Constitución Política del Perú de 1993. Ese punto de considerar a la familia como la célula básica de la sociedad no figura en la actual Constitución fujimorista. ¿Ok? Eso hay que dejarlo bien claro. Luego dice también, ¿no? Que el trabajo es deber y derecho de todos los hombres y representa la base del bienestar nacional, que la justicia es valor primario de la vida en comunidad y que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana. Siguiente, por favor. Es así también que en la Constitución Política del Perú de 1979, en el capítulo segundo, ¿no? De la familia, en su artículo 5, tenemos estipulado lo siguiente, ¿no? En la Constitución Política del Perú de 1979, que dice así: el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley. La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Siguiente, por favor. O sea, en ese artículo de la Constitución de 1979 se le da un reconocimiento natural a la familia como una institución jurídica constitucional de la sociedad peruana, dentro del Estado peruano y dentro de la nación peruana. Asimismo, también tenemos que en el concepto de la familia en la Constitución Histórica del Perú, en la Constitución Política del Perú de 1979, tenemos en el capítulo segundo de la familia, en el artículo 9, en el artículo 90, ¿no? Que dice así, ¿no? La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos, retrocediendo en el pasado, en la Constitución Política del Perú del año 1933, en el artículo 51, ¿no? El concepto del matrimonio, la familia y la maternidad que están bajo la protección de la ley. A nivel internacional, la familia también ha sido objeto de reconocimiento y protección.
internacional, ¿no? Aquí estamos hablando ya del derecho internacional, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Es así que tenemos que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, se refiere a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, establece que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. La familia fue consagrada a nivel constitucional en Occidente en la primera mitad del siglo XX, siendo la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania la primera constitución del mundo occidental en reconocer expresamente el rol protector del Estado con la familia en su ordenamiento constitucional, ¿no? Dentro de su ordenamiento constitucional. Finalmente vamos a la última diapositiva final, ¿no? Del derecho constitucional de la familia. Siguiente, por favor. Siguiente final, por favor. Ah, no, la penúltima, la anterior, por favor, la anterior. Ya, sí, ya con eso, sí, ya era en realidad la última, y la última, final, por favor, la última, en la 15, por favor. Bueno, este es el fin de la exposición, ¿no? De la lectura breve y lectura rápida, ¿no? De la exposición del enfoque de familia. Muchísimas gracias, estimados amigos, estimada doctora Claudia Rosa Pérez, estimados todos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Y eso sería todo, amigos. That's all Muchísimas, my faults. muchísimas gracias por Quedo eso. presto a sus preguntas, a sus interrogantes de usted y de todos los amigos del público interviniente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Walter Villegas, por este PPT, por este compartir. Ha sido sumamente importante. Ahora vamos a dar espacio a unas preguntas para ir amplificando un poquito lo que nos ha estado comentando. La primera pregunta que yo le formularía es, ¿por qué es importante aplicar una política pública con enfoque de familia? Sí, claro. Gracias por la primera pregunta, doctora Claudia Rosa Pérez. Es importante aplicar una política pública con enfoque de familia porque precisamente permite consolidar la familia como una institución jurídica, como una institución social y también como una institución constitucional, porque obviamente ya lo hemos demostrado, ¿no? Fehacientemente que es una institución que tiene pleno reconocimiento constitucional, no solo por esta constitución actual de 1993, sino que viene anteriormente ya desde la constitución del año 1979, donde incluso se le da un reconocimiento no solo con artículos constitucionales, sino también forma parte del preámbulo constitucional del año 1979. Y asimismo también, aunque de una manera un poco más tímida, pero también desde la Constitución del año 1933. Entonces, ir en contra de esa corriente, de esa visión, de esa posición a favor o en favor de la familia, pues es contraproducente, ¿no? Para nuestros valores, tradiciones, ideas, ¿no? Principios y convicciones en favor de la familia, ¿no? Y precisamente porque además, yendo más allá de la, digamos, de la cuestión jurídica, ¿no? Vemos en el aspecto social que lamentablemente pues vemos hogares deconstruidos, ¿no? Vemos familias destruidas, vemos lamentablemente padres que pegan a sus hijos, madres que pegan a sus hijos, hijos que pegan a sus padres, hijos que pegan a sus madres, ¿no? Violaciones de padres a hijos o de padres a hijas, ¿no? Bueno, que gracias a Dios no se ha visto de que un hijo haya violado a su madre, ¿no? O que una hija haya violado a su padre, ¿no? Gracias a Dios, felizmente no se han visto esos casos, ¿no? Creo que son casos atípicos, pero sí de padres que han violado a sus hijas, eso sí, digamos, sí se ha visto al menos en las noticias, ¿no? Entonces, impartir esta cultura de valores, ¿no? De educación y de formación en valores, ideas y principios católicos, cristianos, ¿no? Y más allá, digamos, de la religión, que bueno, yo hablo de valores y principios
católicos y cristianos porque yo soy católico, cristiano, apostólico y romano. Pero más allá de, digamos, de mi pensamiento, de mis creencias o de mi doctrina social cristiana que yo tengo y mantengo, mi doctrina católica, mi doctrina cristiana, ¿no? Hay que analizarlo desde un punto de vista legal y desde un punto de vista constitucional y que tiene pleno reconocimiento, no solo a nivel de la ley, es decir, no solamente a nivel del código civil o no solamente a nivel del código del niño y del adolescente, sino que además también ya hemos visto que tiene un rango constitucional, tiene un pleno reconocimiento constitucional, no solamente hemos visto de la Constitución de 1993, sino que en la interpretación histórica constitucional que viene desde la Constitución de 1979 y también desde la, aunque tímidamente, pero también desde la Constitución del año 1933, ¿no? Aquí en el Perú. Así es. Y ya que estamos hablando de familia, ¿no? Y le está dando esa consistencia jurídica, normativa, ¿no? Lo que dice la Constitución propiamente dicho. Le hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra estuvo en ejercicio de sus funciones, derogó la ley que decía específicamente fortalecimiento de la familia y aperturó un nuevo decreto ley que era el 1408, que es Familias Democráticas. ¿Cuál es su opinión respecto a la derogación de esta ley y cuál es su opinión respecto a este concepto de familias democráticas? Bueno, pero doctora Claudia Rosa Pérez, pero ¿qué podemos esperar del bebito Fiu Fiu, ¿no? De un señor, pues, que digamos que según él se considera más rico que el pionono, ¿no? De chocolate, ¿no? Pues, me va a disculpar, ¿no? La expresión, pero es que me indigna, ¿no? Y me sale mi lado político, ¿no? Como político, ¿no? Digamos, más allá de mi rol como abogado que en verdad, pues, no, tiene una esposa, está casado, ¿no? Y no respeta, ¿no? El deber, el mandato y la obligación de fidelidad que le debe a su esposa, a su mujer, a su señora. Y como se dice vulgarmente, le saca la vuelta a su mujer, a su esposa, con una señorita, ¿no? Abogada, ¿no? Y de lo cual ahora se ha convertido en toda una tendencia, ¿no? Ya no solamente a nivel Perú y América Latina, sino a nivel mundial, ¿no? Con esta famosa canción del bebito Fiu Fiu. Entonces, más allá de criticar o ver el plano legal, hay que ver cuáles son los antecedentes personales de alguien que no está formado en valores católicos, cristianos, apostólicos ni romanos y tampoco mucho menos en una formación jurídica ni en una formación constitucional. Entonces, definitivamente este concepto de familias democráticas, pues, claro, él quiere el señor Vizcarra, pues, ha querido un concepto de familias democráticas, ¿no? Donde prácticamente, pues, él ha querido convertirse en el sultán y tener su propio harén, ¿no? De mujeres. Entonces, ese es el concepto de familias democráticas que él, pienso yo, cree, asume y considera, ¿no? Definitivamente. Pero en una familia no puede ser democrática porque la vez pasada estaba entrevistando a Juliana Cax como una acotación a lo que está comentando, era que con un ejemplo bastante sencillo y fácil de entender, decía, por ejemplo, si en una familia de 5 integrantes, papá, mamá y 3 hijos, deciden por votación o mayoría que los 3 hijos decidan, por ejemplo, comer ya no menestras, no frijoles, sino dulces, postres, chatarras y golosinas, bajo esa premisa de familia democrática, entonces debiera aplicarse así. Y eso, quienes somos padres y cualquier persona sensata, no puede ser posible porque los adultos, los padres, sabrán ver qué es lo mejor para el clan familiar, para su familia. Naturalmente habrá consenso, acuerdo, escucharán las posiciones, las opiniones, pero los padres como adultos responsables tienen finalmente la decisión de ver qué es lo mejor para esa familia. Ahora, en cuanto sí, Sí. algo más que quiera decir. Ahora, lo que yo sí quiero acotar es lo siguiente, ¿no? Hablando del concepto de familias democráticas, pero no entendiéndolo bajo el concepto del señor Vizcarra. Pero sí también hay que precisar y aclarar lo siguiente. También hay que aclarar lo siguiente. También de que se ha visto también en muchas familias que se vive también el maltrato familiar también de la tiranía de los padres. Es decir, donde el padre se convierte en el tirano, en el supremo sultán, y donde su palabra tiene pleno valor, imposición de sus ideas, y nada ni nadie le puede objetar nada al señor padre.
¿no? O sea, al papá, ¿no? O también a la mamá, ¿no? Que se convierte en la suprema tirana y donde hay un patriarcado fuerte, digamos, y donde cualquier tipo, digamos, de objeción es inobjetable, ¿no? Igual también en el caso de la madre. Entonces tampoco no podemos ir a otros extremos, pero Claro, sí eso es tampoco el ir, otro extremo de la vereda, vamos claro, a decir. claro. O sea, yo entiendo en todo caso, pero no por eso digo el concepto de familias democráticas que este señor Vizcarra, ¿no? Más él tiene el concepto de pretender homosexualizar a las familias, a eso yo me refería, ¿no? Cuando Ese no dice, es el. perdón, cuando dice homosexualizar a la familia, ¿podría explicarnos un poquito? Claro, o sea, lo que trato de decir es que el señor Vizcarra, lo que él pretende en el fondo, pues, es democratizar a la familia, ¿no? Es hoy en día como hablan los izquierdistas, ¿no? De progres o progresistas, ¿no? Que antes, pues, ser un progre, un progresista era, pues, buscar el progreso económico, buscar el progreso social, buscar el progreso político, ¿no? De todos bajo el bien común de toda la sociedad, ¿no? Pero hoy ser un progre, ¿no? O un progresista, o en este caso, bajo el concepto del señor Vizcarra, familias democráticas, ¿qué significa defender para el señor Vizcarra la familia democrática o ser un progresista desde el punto de vista de la izquierda? Significa defender la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. O sea, defender el aborto, defender la eutanasia y defender el matrimonio homosexual, así como la adopción de niños por homosexuales, ¿no? Yo en lo personal no tengo nada en contra del homosexualismo o de la homosexualidad o de los homosexuales, pero tampoco no podemos caer en la apología, ¿no? Del homosexualismo o de la homosexualidad, como si fuera pues ahora pues en digamos, en un estilo de vida superior a todo y a todos dentro de la sociedad peruana o dentro de la sociedad latinoamericana o dentro de la sociedad mundial, ¿no? Digamos, donde hoy, digamos, a lo que voy es a lo que yo estoy en lo que yo estoy en contra es que ver el estilo de vida homosexual como un nivel de vida superior al cual hoy en día, digamos, todos tengamos que aspirar a ser homosexuales o todos tengamos que aspirar a ser gays o todos tengamos que aspirar a ser lesbianas para ser, entre comillas, modernos, ¿no? O democráticos, ¿no? O bajo el concepto del señor Vizcarra, formar parte de una familia democrática, entre comillas, ¿no? Dentro de la sociedad. Ahora, si el señor Vizcarra hubiera planteado, ¿no? Como usted bien lo plantea, ¿no? Una familia democrática, ¿qué es? ¿No? Que dentro de la familia, obviamente, se discutan los acuerdos, se discutan las posiciones, se discutan, digamos, las ideas, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo, o sea, buscar de llegar a un consenso, ¿no? Que es lo que yo considero que por más que uno sea el pater familias o la mater familias, ¿no? Porque hay que considerar que cuando existe padre, madre, hijos, ¿no? Cuando el pater familias está vivo, ¿no? No digo de que la última palabra sea la del padre, porque también está la palabra de la madre. Entonces tiene que haber un consenso entre padre y madre, obviamente para velar por la debida protección de los hijos, ¿no es cierto? Pero también la opinión de los hijos también importa. Entonces, a eso me refiero de buscar un consenso familiar en base, ¿no? Al dialogismo familiar, es decir, en base a la cultura del diálogo, donde no solamente busca el pater familias imponer su santa voluntad en contra de la voluntad de los hijos o la madre, ¿no? Porque se quedó viuda o porque está divorciada del varón, ¿no? O está separada del hombre, ¿no? También imponer, ¿no? La madre a sus hijos, ¿no? Como una tirana, ¿no? Como una dictadora, ¿no? Tampoco el padre convertirse en un tirano, en un dictador, ¿no? En un sátrapa, ¿no? Entonces, no llegar a ninguno de esos dos extremos, sino buscar siempre el punto medio de buscar un consenso familiar, pero sí, y aquí aludiendo por la formación que yo tenía, que yo tengo, ¿no? Del PPC, que fue mi partido político, el Partido Popular Cristiano, el doctor Luis Bedoya Reyes, tenía una frase y con esto cierro. Lo siguiente, ¿no? Que lo que yo sí aplicaría, por ejemplo, dentro de mi familia, ¿no? O sea, el día que yo sea pater familias, ¿no? Y que decía el doctor Bedoya, ¿no? Para el partido político, ¿no? Libertad en la discusión,
y unidad en la decisión. Entonces, yo creo que esa premisa que se aplica a un partido político dentro de una familia, tranquilamente lo podemos asumir también dentro del concepto de familia. Todos tienen derecho a discutir, todos tienen derecho a debatir, todos tienen derecho a dar sus ideas, porque tampoco puede haber una censura previa que porque el hijo dijo algo que no le gusta al padre o a la madre, uno tiene que censurarlo o el hijo tiene que tener el miedo o el temor, decir, uy, no, mi padre se va a molestar, uy, no, mi madre se va a molestar. No, porque eso también implica o abarca hacerle un daño psicológico al hijo o a la hija. Entonces, tiene que el hijo o la hija dar sus propias ideas espontáneas, ¿no? Y en base a eso se discute, se dialoga, el padre le hará entender razones, si es que es correcta esa idea o si no es correcta esa idea, es incorrecta o no. Entonces, y ya una vez producto de ese diálogo democrático, de ese debate democrático, finalmente llegar a un consenso democrático dentro de la propia familia y donde más bien en la toma de decisiones del padre literalmente sea respaldado, ¿no? Por los hijos. Entonces, realmente, si ese es el concepto de familia democrática que se plantea, yo estoy literalmente de acuerdo, pero no bajo el modelo, el patrón o el paradigma que plantea o que planteó el señor Martín Vizcarra. Claro. Eso no, Claro, definitivamente sí. no. Yo concluyo o cierro la idea que es un consenso, pero definitivamente los adultos son personas ya vividas, experimentadas. Ahora, pueden haber casos que los ha mencionado extremos, que naturalmente de tiranía, de autoritarismo, eso no, definitivamente. El concepto de familia en su natural pureza no contempla esas situaciones. Ahora también podríamos hablar digamos, personas tóxicas que arrastran traumas, enfermedades, y eso ya estamos entrando a un campo ya psicológico, mental, afectivo, emocional, que esa persona está dañada, y ahí podríamos también pensar, nos invita a la idea asociada a que debería haber políticas en cuanto a la salud mental y emocional de todas las personas, porque estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, mucha crisis, mucho dolor, mucha enfermedad, las personas están enfermas, estamos con un concepto de una sociedad enferma, y el Estado peruano está en la obligación de hacer políticas públicas en favor de sus ciudadanos, y eso pasa por un Así tema de es. salud mental por un lado, fortalecimiento de la familia por el otro lado, y recuperación de valores también por el otro lado. Todo se Por ejemplo, articula. disculpe usted, yo estoy totalmente de acuerdo que cuando alguien decida casarse, como requisito previo sine qua non, literalmente tanto para el hombre como para la mujer, que sea obligatorio por ley, antes de casarse, certificado psicológico o un certificado psiquiátrico previo antes del matrimonio. ¿Para qué? Con esto no quiero destruir a la familia tampoco, pero sí sirve como un filtro previo, en el sentido, como una información previa. Ah, ok, yo me enamoré de esta mujer, ¿no? Y viceversa, la mujer diga, no, yo me enamoré de este varón, pero necesito saber cuál es su salud mental. O sea, está bien, porque yo amo a esta persona, lo quiero mucho, estoy enamorado, pero también tengo que tener amor propio por mí mismo, ¿no? O por mí misma, en el caso de la mujer, ¿no? O sea, el hombre o la mujer. Entonces, por más que yo quiera una persona, finalmente lo importante aquí sería la información y la transparencia pública o la transparencia para ambos, ¿no? Que efectivamente hay un certificado psicológico y que ambos se conozcan psicológicamente cómo son, cuáles son sus traumas afectivos, cuáles son sus traumas psicológicos, cuáles sus tendencias, no sé, narcisistas, eh, bipolares, esquizofrénicas, no sé, qué sé yo, ¿no? Lo que arroje el informe psicológico. Entonces, ya la persona, sea el hombre o la mujer, previa información o bajo la información previa, ya sabe a lo que se atiende. Entonces, ya no hay aquí nada de que diga, ah, me sorprendió esa mujer y yo metí la pata y me casé con ella sin saber cómo era psicológicamente o emocionalmente o digamos mentalmente, ¿no? Igual también la mujer, ¿no? Uy, ese hombre me engañó porque él, ¿no? Vino y me dijo, señora, yo voy a trabajar para usted como un burro, ¿no? Y al final hace o hizo todo lo contrario, ¿no? Y más bien la mujer trabajó como una burra para él. Entonces, eh,
O sea, a lo que voy es que ya con un informe psicológico previo, así nos evitamos mayores divorcios, familias separadas, o mejor dicho, familias destruidas, ¿no? Entonces ya con un informe psicológico previo ya sabe cada quien a lo que se atiende con su respectiva pareja, Es un buen independientemente si eres punto. hombre o mujer. Sí, es un buen punto interesante para reflexionar, para meditar y seguramente, y coincido, o sea, en el sentido de cuanto uno más conozca a la pareja, conozca con la persona con quien se va a casar, con quien desea formar una familia, constituir una familia, pues como ellos estimen pertinente, ¿no? Los hijos, dónde van a vivir, cuál va a ser su ideal. Entonces, porque el matrimonio es un compromiso para toda la vida, por lo menos eso es el anhelo, ese es el deseo, ese es el propósito, y aquellas personas que tomen la decisión de casarse, porque es una toma de decisión, no es que uno se casa a ver qué importa, a ver, vamos a ver qué pasa, o por compromiso, no, o sea, uno toma como adulto pensante, toma la decisión, sí, deseo casarme contigo y deseo compartir el resto de mi vida, ¿no? Entonces, sobrellevar las adversidades que puedan venir en el camino, que naturalmente no es un lecho de rosas precisamente, pero la familia, el matrimonio, la vida matrimonial es bonita también. O sea, si uno lo sabe vivir y si está con la persona idónea, la pareja idónea, entonces da frutos maravillosos. Ahora, los jóvenes, yo conversaba la vez pasada con una psicóloga y terapeuta también, Marta Martínez, ella es ecuatoriana, decía que hoy en día los jóvenes, las personas en general, no podemos decir, bueno, centrándonos en los jóvenes en edad casadera o quienes piensen en casarse, no pueden decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que a mí no me avisaron. No, porque estamos en tiempos donde la tecnología está a la puesta de un clic y podemos ver cursos, podemos leer, pueden haber talleres, conferencias, capacitaciones y demás para prepararse, para informarse y que, bueno, el matrimonio sea lo mejor, que es lo que se desea, ¿no? Entonces, es un llamado con cariño, una exhortación a los jóvenes a que se ilustren, a que antes de casarse piensen bien, conozcan bien a la persona, para que después, al año siguiente o a los pocos meses de casados, no digan, pero tú no me dijiste, es que me engañaste, yo no sabía que eres así, yo no pensaba que pensabas así o que eras así o asá. Entonces vienen las lamentaciones. Mejor No, antes mire, de prepararse. sí, por eso, mire, yo efectivamente, yo comparto y coincido plenamente con esa psicóloga ecuatoriana, ¿no? Con la doctora Martínez. Pero claro, una cosa es investigar a una persona, ¿no? Vía las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Telegram, WhatsApp, etcétera. Pero otra cosa es que uno por fuerza de ley, ¿no? Imponga o establezca que para todo matrimonio o incluso para una unión de hecho, para cuando uno quiera tener el reconocimiento legal de una unión de hecho, pero sobre todo para el matrimonio legal, ¿no? No hablo del matrimonio religioso, porque el matrimonio religioso ya es otro tema, muy diferente. Acá estamos hablando netamente de la ley, pero para el matrimonio civil, sí, o sea, se imponga el tema, se establezca por ley que tiene que haber el certificado psicológico previo, tanto para el hombre como para la mujer. Porque si no, nadie lo va a hacer. Porque es verdad, o sea, sería, digamos, totalmente antirromántico, ¿no? Antiamoroso o antisentimental. Claro, imagínense que yo le diga a mi pareja, a mi novia o a mi mujer, le diga, oye, mi amor, quiero casarme contigo, pero dame tu certificado psicológico, ¿no? O sea, ¿cómo está tu salud mental? Quiero saber. Pucha, o sea, va a ser un insulto para esa dama, para esa mujer. O también viceversa, ¿no? Que mi pareja o mi novia, mi mujer me diga, mi amor, sabes que te amo mucho, pero quiero saber cómo está tu psique, quiero saber cómo está tu mente, quiero saber cómo estás psicológicamente. Obviamente yo diría, oye, o sea, lo tomaría yo también como un insulto, ¿no? Entonces, por eso es que nada, o sea, si no lo establecemos por ley, nadie le va a pedir certificado psicológico previo a nadie, porque si la ley no te lo fuerza, no te lo obliga, no te lo impone, nadie lo va a hacer. Así Por es. eso, para mí, sí sería un requisito sine qua non, una condición sine qua non, por un filtro psicológico previo, que se establezca lo del certificado psicológico previo y que las parejas respectivamente puedan leer ese certificado psicológico antes de casarse.
Es Entonces, si verdad, no, sí, nadie si lo va a no hacer. es, claro, es cierto, si no está dispuesto tal cual como ley, definitivamente muchos lo harán, pero hay otros tantos que no, o sea, en esa parte sí coincido también. Pocos lo Bueno, harán, ni siquiera muchos, poquísimos. Será pues sí, el 0,01% de la población en general. ya, ok, posiblemente. Ok, entonces vamos avanzando con el tema. Ahora, Sí, claro. estamos hablando también el tema del matrimonio y lo has mencionado reiteradas veces y con el énfasis del caso que la ley, la Constitución contempla el matrimonio entre varón y mujer. Entonces, Ujú. amplifícanos un poquito al respecto y sobre todo en los últimos tiempos están solicitando el matrimonio homosexual o llamado matrimonio igualitario. Nos gustaría saber sus apreciaciones. Sí, bueno, le llaman matrimonio homosexual o también le llaman matrimonio igualitario, pero hay que recordar lo siguiente, que el matrimonio no es un derecho, ¿ok? El matrimonio no es un derecho humano. El matrimonio jurídicamente es un acto jurídico y o un negocio jurídico. Es muy difícil entrar en mayores detalles qué es un acto jurídico, la diferencia entre un acto jurídico con un negocio jurídico, pero bueno, en resumen, Pero qué perdón, bien? sería importante a grosso modo clarificar para que las personas que nos estén escuchando, que no necesariamente son abogadas, puedan amplificar un poquito más en la idea. Sí, bueno, brevemente, ¿no? Si partimos de la premisa de que el matrimonio es un acto jurídico, digamos que el matrimonio es un acto, es una manifestación de voluntad, ¿no? Exteriorizada, ¿no? Al decir sí, ¿no? O al aceptar el sí, ¿no? Sí me caso o sí te acepto como mi pareja, como mi esposa o mi esposo, ¿no? O sea, se convierte en una manifestación externa de voluntad y tiene que haber externamente una declaración de voluntad y eso se realiza por medio de la palabra oral, o sea, por medio del verbo hablado, por medio de la aceptación, que no tiene que ser tácita, sino expresa. Entonces, eso es lo El que es el matrimonio. contrayente dice sí, acepto. Claro, le hace la Exacto, consulta del caso públicamente en ese momento de la ceremonia, le hace la pregunta exacto, de manera individual a la mujer y al hombre. ¿Tú aceptas casarte con fulanito? e- Sí, acepto. e- ¿Tú aceptas casarte con fulanita? También acepto. exacto, exacto. Por eso, precisamente, como acto jurídico, por eso es que yo hago énfasis una vez más, nuevamente lo digo, en lo del tema del certificado psicológico, porque también para poder realizar los actos jurídicos, si concebimos el matrimonio como un acto jurídico, todo acto jurídico tiene requisitos jurídicos previos, y por lo tanto, para mí, yo sí establecería que como requisito jurídico previo, sí o sí, como una condición sine qua non, sería el certificado psicológico de ambas partes, de ambas partes contrayentes, ¿no? Del matrimonio, o sea, antes de casarse, no tanto el varón y la mujer. Pero bueno, volviendo al tema, con el tema o sea, ¿por qué el matrimonio no es un derecho? Porque nadie va a venir a decir, Estado peruano, ¿sabes qué? Me estás violando mi derecho humano a casarme o a no casarme. El Estado me va a decir, ya, y si tú te quieres casar es tu problema, y si no te quieres casar no es tu problema. O sea, tú decides tu vida, ¿no? Y tu libertad de si te casas o no te casas. Entonces, nadie puede exigirle al derecho, oye, Estado peruano, este es mi derecho al matrimonio y como tal tienes que reconocérmelo. No, porque el matrimonio no es un derecho, tampoco no es un derecho humano, el matrimonio es un acto jurídico, o para algunos tal vez un negocio jurídico. Entonces, cuando hablamos de matrimonio homosexual o de matrimonio gay o de matrimonio igualitario, ¿cuál es el error sine qua non, el error sustancial de la cual parten ellos? Que ellos conciben el matrimonio como un derecho, más no como un acto jurídico. Entonces, de ahí partimos del error de concepción que tienen estos lobbies, ¿no? LGTBIQ+, ONGs LGTBIQ+, ¿no?
que cumplen como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en concebir el matrimonio como un derecho y no como un acto jurídico. Partiendo de ahí, ¿no? O sea, ahí está el gravísimo error, lo que ellos están cometiendo. O sea, por la naturaleza jurídica del matrimonio, ¿no? Al concebir mal, erróneamente o equivocadamente, la naturaleza jurídica del matrimonio, ahí nomás tenemos el pésimo concepto o error de concepción que ellos tienen del matrimonio como un derecho y no como un acto jurídico, ¿no? Por la naturaleza jurídica del concepto, definición o idea del matrimonio. Sí, está bien. Lo que quisiera Que, hacer una precisión, y justamente está en el PPT, que acá lo tengo. que ellos tienen, ¿no? Claro está. Claro, ahí en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú actual dice claramente que se promueve el matrimonio. Voy a dar lectura si me permite. Dice, artículo 4, proteger a la familia, promover el matrimonio, ¿no? Dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen en esos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley. Ok, bueno. Entonces quiere decir que sí está contemplado la promoción del matrimonio, ¿no? Y el fortalecimiento de la familia. Y ahora un poco, hablando de familia, hace poquito acaba de salir la moción de parte del Congreso de la República, del actual Congreso, donde están solicitando cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al nombre, a que se llame en adelante Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que el ministerio erróneamente llamado Ministerio de la Mujer, ¿no? Se transforme, se convierta, mejor dicho, pase a llamarse, ¿no? El Ministerio de la Familia. ¿Por qué? Porque al decir el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por lógica misma, por lógica propia, entonces, si a la vez, si hablamos de igualdad, o como ellos quieren hablar de igualitarismo, o si hablamos de unión de dos iguales, entonces, a la par, si existe o existiese, o como existe actualmente el Ministerio de la Mujer, entonces también deberíamos también tener el Ministerio del Hombre, o el Ministerio del Varón, o el Ministerio del Macho, no lo sé, entonces como le quieran llamar. Entonces, al partir de esa premisa que creamos el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, si ya estamos empezando a hacer distinciones y o diferencias basadas en el sexo, como ellos le llaman género, erróneamente, mal llamado género, entonces también podríamos hacer diferencias o distinciones étnicas, diferencias o distinciones culturales, diferencias o distinciones religiosas, ¿no? Entonces podríamos crear también el Ministerio del Indio, el Ministerio del Cholo, el Ministerio del Serrano, el Ministerio del Negro, el Ministerio del Judío, el Ministerio del Musulmán, el Ministerio de la Aymara, el Ministerio del Homosexual, ¿no? El Ministerio de la Lesbiana, ¿no? Y el Ministerio, pues, del Género Fluido, ¿no? Por último. Entonces, si vamos a hacer distinciones de ese tipo, entonces nunca vamos a terminar de crear tantos y cuantos ministerios que hayan o existan o que deban haber, ¿no? Si vamos a empezar a dividir a la sociedad en categorías, o en, mejor dicho, en subcategorías, que no tienen ningún tipo de asidero o de validez científica, ¿no? Entonces, el concepto de familia, sí, por el contrario, abarca, ¿no? Y no es como dicen acá, pues, la discusión, tanto desde la izquierda progre caviar como desde el centro progre caviar, así como también existe, algunos me dicen, no, no existe tal, pero sí hay, asúmanlo. También existe una derecha progre caviar. Entonces, llámese Pedro Pablo Kuczynski, PPK, Martín Vizcarra, Julio Guzmán, ¿no? Existe una derecha progre caviar, también asúmanlo los señores de la derecha, ¿no? Que también, o sea, yo no encuentro, el PPC también, mi partido político, mi ex partido político también desapareció finalmente porque también
se contaminó con toda esta ideología de género. Entonces, yo no encuentro mayor diferencia, sinceramente, por ejemplo, en esos temas, entre Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Marisol Perestello, Alberto Bengolea, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, ¿no? Y bueno, si vamos por América Latina, ¿no? Gabriel Boric, actual presidente de Chile, y Gustavo Petro, actualmente ahora presidente electo de Colombia, ¿no? Entonces, este concepto de ideología de género, pues lamentablemente ha trastocado, ¿no? Todos los cimientos, todas las ideas, todos los valores y todos los principios, ¿no? De la sociedad en general, ¿no? Y no es que digan, pues, ah, no, ahora se va a invisibilizar a la mujer. Estaba leyendo el tuit de la señora Carla García, hija del expresidente Alan García, que habla, que dice que ahora a la mujer se le va a considerar nuevamente la costilla de Adán o la costilla del hombre, o que ahora se van a dar, pues, las revoluciones lésbicas. ¿Qué es eso? Entonces, ¿de qué estamos? Que le responde la señora Vania Taís, ¿no? Entonces, bueno, en respuesta, digamos, criticando, ¿no? Una posición crítica a la señora Carla García. Entonces, esta derecha, ¿no? Que también está en contra del señor Pedro Castillo, ¿no? Esta derecha progre caviar, ¿no? Que también, por ejemplo, en la cual forma parte el señor Beto Ortiz, ¿no? Claro, están todos en contra de Pedro Castillo, pero cuando tocan estos temas, ¿no? A favor de la familia, ¿no? Ahí sí todos se unen en contra de la familia. Ahí es donde se les cae la careta y se les muestra el verdadero rostro progre caviar, ¿no? Definitivamente, Ok, así es. como que la respuesta fue un poco o bastante política, pero bueno, es interesante igual. Más bien, el tiempo se nos está acabando, ya nos hemos excedido ampliamente, pero ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algunas palabras finales, por favor, para redondear esta bonita entrevista? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, doctora Claudia Rosa Pérez. Agradezco al programa que usted dirige, Conversando en Familia, y a la ONG Fortaleciendo a la Familia, vuestra institución, de la cual me siento muy complacido poder ahora, ¿no? Formar parte, ¿no? De esta entrevista tan interesante. Agradezco las preguntas, ¿no? Pertinentes, y bueno, finalmente yo lo único que deseo, ¿no? Es que finalmente se concrete, ¿no? La transformación o la conversión del Ministerio de la Mujer, ¿no? En un verdadero ministerio de la familia, ¿no? Y que realmente, pues, se trabaje por la familia, ¿no? Porque ya lo hemos visto constitucionalmente que de acuerdo a lo que decía, ¿no? La Constitución de 1979, ¿no? En su preámbulo, ¿no? La familia es la célula básica de la sociedad. Y eso tenemos que entenderlo, porque si fracasamos eh, en, en el respeto a la familia, también fracasaremos en la política nacional y también fracasaremos en todas las políticas públicas que tengamos a favor del país. Entonces, bueno, yo sobre todo aquí a sus órdenes, a su disposición y a su servicio, a todos y cada uno de ustedes, amigos. Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Defendamos, protejamos y promovamos la familia. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Walter Villegas, abogado constitucionalista y analista político. Quedamos muy complacidos con el PPT que nos ha mostrado, la entrevista realizada, muy agradecido. Igualmente, este tema queda planteado para que todos en casa sea un motivo o un tema de conversación de manera respetuosa, armoniosa. Siempre buscar la conversación dentro de la casa es lo mejor. Un llamado con cariño a los padres de familia, puesto que sobre sus hombros pesa educar a sus hijos con amor, con respeto, con valores, en virtudes, enseñarle lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, este tema es muy importante, vital importante, tan importante que está en la Constitución Política Peruana, en el artículo 4 está plenamente descrito que el Estado protege al niño, al adolescente, al anciano y a la familia en general y que promueve el matrimonio. Entonces, muy agradecido nuevamente al ponente, igualmente mi agradecimiento a las personas que nos sintonizan sábado a sábado
y aquellas personas que están empezándose a suscribir en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Y si por ahí nos regalan un like, enhorabuena, así podremos llegar a más personas, a más familias. Y en el canal de YouTube queda también registrado todos los programas y todas las entrevistas de Conversando en Familia. Va a ser interesante propiciar diálogos en casa. Ahora más que nunca tenemos que reforzar los vínculos familiares y esa responsabilidad recae principalmente en los padres. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y me quedo con las últimas palabras del abogado Walter, que dice: defendamos, protejamos y promovamos a la familia. Igualmente, me sumo al cambio del nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, puesto que todos los integrantes de la familia son igual de importantes y a todos se les tiene que atender. Al niño abandonado, al niño violado, maltratado, a los adolescentes, a los ancianos que están en situación de abandono, mendicidad y que incluso vienen siendo atacados violentamente, también es una población vulnerable y celebro la participación del Congreso de la República al respecto. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.